La renuncia del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez, ha desencadenado una serie de eventos y acusaciones que han capturado la atención pública. Álvarez denuncia haber recibido amenazas a raíz de su decisión de abandonar la organización y a su vez ha hecho graves denuncias y acusaciones contra figuras prominentes de la misma. Aquí hay que aclararle a la militancia de los ecuatorianos, traición. Traición es cuando uno se traiciona a sí mismo por sus principios. En este caso, yo estoy siendo fiel a mis principios que me dicen, una mujer que ha sufrido violencia de género sistemática dentro de un movimiento político, ahí se trató con principio básico y fundamental y es por eso mi posición firme. Siempre lo dije en la asamblea, en el movimiento, los principios no se negocian. Hoy lo ratifico una vez más, no se negocian y mi posición es firme. Lo que esperábamos era que sea escuchada, que sea visibilizada, que su caso sea escuchado, pero no, al contrario, ustedes pudieron haber observado, lo que se me solicitaba a mí es que se la calme o que se la tranquilice. Eso lo decía Rafael Correa. ¿Cuándo habló con Rafael Correa la última vez? Bueno, habrá sido en el mes de septiembre, el 20 de septiembre aproximadamente, no recuerdo la fecha. Esa fue la vez que él le decía que se calme a Soledad. Bueno, me pidió que por favor la tranquilice. Lo que se debe de parar, lo que se debe de tranquilizar es la violencia de género dentro de los movimientos políticos. Eso es lo que debemos de calmar y tranquilizar. Y es que Ferdinand Álvarez en una entrevista con Teleamazonas expuso las razones detrás de la renuncia a la Revolución Ciudadana, señalando una falta de apoyo dentro del movimiento hacia su compañera Soledad Padilla, quien denunció ser víctima de violencia de género sistemática por parte del ex vicepresidente Jorge Glass. Esos audios no fueron difundidos ni filtrados ni por Soledad ni por mí. Esos audios fueron difundidos. Presumimos, miren, buscamos un abogado para que ejerza la defensa de Soledad. Presumimos que es el abogado, y doy con nombres y apellidos, el abogado Francisco Ospina, quien haya probablemente filtrado estos audios. Los grabamos para tener un respaldo nosotros, nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo, visibilizar dentro del movimiento. Difundir esos audios de forma ilícita. Y aquí sí, debo de hacer un llamado respetuoso al medio digital que ha difundido estos audios. Que paren. Esto no se trata de un tema de lío de faldas o de un tema político. Esto se trata de una violencia de género sistemática que ha sufrido una mujer. Y esa violencia de género sistemática que fue denunciada en la Fiscalía General del Estado, dejemos que sea la justicia ordinaria la que se encargue. Y los audios de Soledad Padilla con Jorge Glass, esa conversación que se difunde el fin de semana, ¿quién la grabó? Soledad. ¿Y quién la difundió? Presumimos que el único que tenía esos audios para ejercer una defensa técnica jurídica era el abogado Francisco Ospina. ¿Y ustedes le han preguntado si es que él lo hizo? Por supuesto, le reclamé. ¿Qué dijo? Pero no solo eso, por supuesto. Evidentemente él puede negar. Y aquí es donde nosotros, Soledad va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ante el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que se investigue quién, cuándo y de qué forma filtraron estos audios. Insisto, categóricamente, nosotros, ni Soledad ni yo, hemos filtrado estos audios. Presumimos, porque la única persona que tenía estos audios era precisamente el abogado. ¿Usted grabó esto como un seguro? Pero por supuesto, no solamente un seguro, sino un respaldo mío, para nosotros tener un respaldo de que hemos agotado todos los medios, vías de solución. ¿Así se maneja en la Revolución Ciudadana, grabándose los unos a los otros? No. Porque hay una parte en la que Soledad Padilla le dice a Jorge Glass en la conversación, yo soy producto tuyo, yo aprendí de ti todas las cosas que sé, como por ejemplo, no te dejes grabar. Bueno, mire, Soledad trabajó aproximadamente 16 años en el movimiento de la Revolución Ciudadana, junto al ex vicepresidente Jorge Glass. Insisto, estos audios nosotros los grabamos para tener un respaldo. Nosotros, para grabarnos nosotros, no grabar a la otra persona, tener un respaldo respecto a lo que estaba pasando. Una violencia de género sistemática dentro de un movimiento político. Temo por mi vida, ahora sí. ¿Tiene amenazas? Sí, desde ayer que publiqué ya el tuit donde hago ya pública mi separación del movimiento y de la bancada, evidentemente, he recibido varias amenazas por redes sociales,
y lo hago público aquí, para que el ministro del Interior, la Fiscalía General del Estado también, miren, el cadáver no le sirve a la familia. Estar parado en esta posición de defender los derechos de una mujer, defender los principios que uno pregona por convicción, no por conveniencia electoral, quizá muchas veces también cueste la vida. Lo que esperábamos era que este caso al menos sea escuchado, sea visibilizado, se abra una mesa también de diálogo dentro del movimiento. Eso no se hizo. Se pregonó o se cuidó mucho más el aspecto electoral. Por eso digo, los principios se defienden por convicción y no por conveniencia electoral. Y esa es mi posición. Si usted me pregunta que si temo por mi vida, sí, sí temo por mi vida. Y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y aquí debo de aclarar y debo de decirlo enfáticamente. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glas Espinel. Álvarez, además de dejar la coordinación de la bancada correísta, reiteró su compromiso con sus principios y denunció la falta de respaldo a las acusaciones de Padilla. Lo que esperábamos era que este caso al menos sea escuchado, sea visibilizado, se abra una mesa también de diálogo dentro del movimiento. Eso no se hizo. Se pregonó o se cuidó mucho más el aspecto electoral. Por eso digo, los principios se defienden por convicción y no por conveniencia electoral. Y esa es mi posición. Pese a los intentos que realizó en buscar apoyo, todo fue en vano dentro de esa organización, incluido el expresidente Rafael Correa. El exasambleísta también abordó temas como el trabajo de Padilla en la prefectura de Pichincha y las visitas que ella realizó a Glas en prisión, las cuales afirma no eran diarias y tenían un carácter humanitario. Respecto a la filtración de audios, Álvarez sospecha que su abogado fue el que tomó esas acciones para esclarecer la situación, refiriéndose al abogado de Padilla. Bueno, mire, Soledad trabajó aproximadamente 16 años en el movimiento de la Revolución Ciudadana junto al ex vicepresidente Jorge Glas. Insisto, estos audios nosotros los grabamos para tener un respaldo. Nosotros, para grabarnos nosotros, no grabar a la otra persona, tener un respaldo respecto a lo que estaba pasando, una violencia de género sistemática dentro del movimiento político. En conclusión, el escenario político se ve envuelto en un torbellino de acusaciones y denuncias que involucran a figuras claves de la Revolución Ciudadana. Ferdinand Álvarez, ahora como asambleísta independiente, busca justicia y protección ante las amenazas recibidas, mientras exige que se aclaren y se tomen responsabilidades sobre las acusaciones presentadas. La situación pone de manifiesto las tensiones y conflictos internos de un movimiento político en medio de acusaciones de gravedad. Qué terrible situación. Y hoy la prensa mediática se aprovecha de aquello. Lástima por el Ecuador y qué lástima que se haya dado de esta manera. El país no se merece esto.